actitudes que desatan un avivamiento. Yo le pondría así, ya que te voy a hablar de 3 actitudes que Dios me ha enseñado que desatan el mover de Dios sobre la casa, sobre nuestras familias. Y sin más, vamos a la palabra, por favor, en Jeremías capítulo 1, versos 11 y 12. Agradezco a sus pastores la confianza que nos dan de estar aquí. Gracias por cedernos el púlpito, gracias. Dice en el verso 11 de Jeremías capítulo 1: la palabra de Dios vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y él dijo, veo una vara de almendro. Diga conmigo, veo una vara de almendro. Y él me dijo, bien has visto, porque apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo veo cómo Dios está llevando a una generación que vea lo que Él ve, que escuche lo que Él quiere que escuchamos. Y este hombre, el profeta Jeremías, estaba iniciando su ministerio y estaba arrancando en su caminar. Pero Dios tenía que enseñarle a ver lo que él veía, a escuchar lo que Dios quería que escuchara, porque el profeta sería una voz en la tierra para comunicar los planes de Dios hacia el pueblo. Pero también yo veo que la vara de almendro representa, escucha bien, representa el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo creo que hay aquí familias que han estado orando por meses, algunos por años, esperando las promesas de Dios, esperando el cumplimiento de ellas. Y si tú aprendes a ver y a caminar y a escuchar e ir en la dirección correcta, escucha lo que te voy a decir. Los tiempos de Dios van a empezar a acelerarse, y aquellas oraciones y aquellas promesas que tú estabas esperando por años, orando de rodillas, teniendo actitudes correctas, van a empezar a acelerarse. Vas a empezar a ver salvación en tu casa, vas a empezar a ver sanidad, vas a empezar a ver cómo el cielo va a venir a tu vida, a tu casa, y va a desatar que las promesas de Dios se cumplan para ti. En esta casa también viene un tiempo, yo sé que están a punto de cumplir 12 años. 12 años representa gobierno, 12 años donde se han establecido unas bases. Y viene el tiempo en el cual ustedes van a florecer y van a crecer y van a aumentar muchísimo. Porque la vara de almendro tiene una característica que las demás plantas no tienen, y es que florece antes de que otras florezcan. Quiere decir que cuando tú aprendes a ver lo que Dios quiere que veas, cuando tú aprendes a escuchar lo que Dios quiere que escuches y caminas, vas a empezar a florecer. Vas a empezar a florecer, y antes de tiempo. Di conmigo, los propósitos de Dios se van a acelerar en mi vida, se van a activar. Di conmigo, pero debo estar despierto para oír y para ver a Dios. Me va a dar la dirección y yo la voy a seguir. Ahora, ¿cuál actitudes y cuál dirección y cuál voz quiere que escuchemos? Quiero que vayas a Génesis, por favor. Génesis capítulo 19, verso 22. Date prisa, escápate allá, porque no podré hacer nada hasta que haya llegado allí. Por eso el nombre de aquella ciudad era Zoar. Ustedes conocen la historia, cómo los ángeles apresuran a Lot para escaparse, porque venía un juicio sobre estas ciudades. Y algo interesante que los ángeles le dicen a Lot: escápate y llega a aquel lugar, porque no podré hacer nada, no podré cumplir lo que el Padre, lo que Dios me dijo, si tú no llegas a ese lugar. Y hay 3 actitudes que van a empezar a desatar esos cumplimientos de Dios sobre tu vida, pero tú tienes que llegar ahí, porque si tú no llegas ahí,
Los propósitos de Dios van a estar ahí detenidos. Pero si tú escuchas, pero si tú ves, pero si tú haces los ajustes y empiezas a abrazar la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te va a dar la gracia. El Espíritu Santo te va a llenar de poder. El Espíritu Santo te va a hacer que tú estés caminando de una manera milagrosa y sobrenatural, para que llegues al punto de tener la primera actitud, que se llama una actitud, escúchame bien, una actitud en la cual le llamo yo una actitud de dependencia. Una actitud en la cual tú empiezas a depender de Dios día con día, a través de la palabra, a través de la oración. Si tú llegas a empezar a ajustar tu vida, y que ya no ande nadie tras de ti para que vengas a la iglesia, que ya no ande tras de ti para que llegues a tener una relación personal. Si tú empiezas a caminar en una actitud de dependencia del Espíritu Santo, de la palabra, tú vas a empezar a llegar al punto donde Dios quiere que llegues a conocer el corazón de Dios, a abrazar su voluntad. Porque hoy en día ha escaseado el pan en la casa. En pocos hogares la palabra de Dios se sigue ahí escudriñando. En muchos hogares la palabra de Dios ha escaseado. Se está perdiendo la visión. Se está cumpliendo lo que en el tiempo del profeta Samuel escaseaba las profecías. Ya no había visión con frecuencia, porque el pan estaba escaseándose. Y ha llegado un tiempo donde la palabra, escucha bien, donde la palabra está escaseando en los hogares. No puede ser que solamente la palabra nosotros la escuchemos el día que venimos a la iglesia. Se necesita que tú entiendas: yo necesito de Dios, mis hijos, mi casa, mi familia necesita de Dios. Y entonces voy a crear una actitud de dependencia de Dios, no una actitud de autodependencia o autosuficiencia. Yo necesito de Dios. Jesús dijo: separados de mí nada puedes hacer. El día que a nosotros nos caiga eso, vamos a empezar a tener una actitud de dependencia. Lo primero que vamos a hacer en el día es decirle al Señor: yo sin ti no puedo hacer nada. Yo necesito tu gracia. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi matrimonio, necesitamos de ti. Y vas a empezar a acercarte y vas a empezar a crear una dependencia de Dios. Di conmigo: dependencia de Dios. El día que nosotros nos alejemos de Dios, el día que nosotros nos alejemos de la palabra, empieza nuestra ruina, empieza nuestra decadencia. Necesitas crear una dependencia de Dios. Escucha bien, en el Antiguo Testamento está la historia de cómo Lot se despega de su tío. Cuando él se despega, empieza a poner sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Escucha lo que te voy a decir: el día que tú y yo nos despeguemos de Dios, vamos a ir poniendo nuestras tiendas poco a poco hasta que el mundo nos abrace. El día que tú te despegues de esta casa, el día que tú te despegues de tus pastores, escucha, jóvenes, el día que te despegues de tus padres, vas a ir poniendo tus tiendas poco a poco a Sodoma. Tus pastores son como el Abraham y como Sara, y tienes que caminar con ellos. Mientras Lot se mantuvo dependiente de Abraham, y Abraham es un tipo de Cristo, es un tipo del Padre, tú vas a empezar también a prosperar. Si tú empiezas, escucha bien, a depender de Dios y a no alejarte, vas a empezar a dar fruto, vas a empezar a dar fruto, vas a empezar a dar fruto. Agar, una mujer que veía cómo su líder espiritual se encontraba con Dios, lo aprendió a hacer. Agar aprendió a buscar a Dios porque vio a Abraham. Ustedes tienen unos pastores que aman a Dios. Escucha, ustedes tienen unos pastores que se encuentran con Dios. No te separes de ellos. Papá, mamá, modelemos a nuestros hijos y seamos
instrumentos para que nosotros vayamos guiándolos. Diga conmigo, amén, por favor. Bueno, segunda actitud, por favor. Una actitud de inversión. Diga conmigo, una actitud de inversión. Otra vez, una actitud de inversión. O también lo podríamos decir, una actitud de hambre. Quiero por favor que vayas a unos pasajes en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, por favor, capítulo 4. Aconteció, verso 8, que un día pasaba Eliseo por Sunem, y ahí había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Esta mujer entendió y discernió que los propósitos de Dios empezaban a acelerarse, y percibió que el que pasaba por ahí era un hombre de Dios. Y empezó insistentemente a decirle: ven a mi casa, ven a comer, porque sabía que ese hombre portaba la presencia de Dios. Cuando nosotros desarrollamos una actitud de hambre, una actitud de inversión, vamos a ser como esta mujer. Vamos a correr a los pozos, vamos a correr a tener una dependencia fuerte. Porque te voy a decir algo, hay 4 cosas que empiezan a activarse cuando tú empiezas a convertirte en un hombre, en una mujer con una actitud de hambre. Vivimos tiempos en donde la iglesia ya no tiene hambre. Yo conocí a Cristo en 1990 y tantos más o menos. No te digo exactamente para que no hagas cuentas. Pero nos íbamos y nos quedábamos las noches a clamar por el Espíritu Santo. Hacíamos ayunos de 3 días para pedirle al Espíritu Santo. Nadie puso sus manos cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Fue en una reunión de oración. Fue en una reunión donde estábamos diciéndole al Espíritu Santo: ven. Cuando tú empiezas a desarrollar una actitud de inversión o de hambre y vas a buscar a Dios, a lo que la Biblia llama los pozos, Dios se va a empezar a revelar a tu vida. En los pozos, cuando hablo pozos, hablo aquellos lugares que los hombres abrían para buscar aguas. Y un pozo en lo espiritual representa a un hombre o una mujer que invierte, que paga el precio, que tiene el hambre, que es como la tsunamita que le dice: ven a mi casa. Y está abriendo una dependencia de Dios, él y su casa. Ahí Dios se va a revelar. Si tú lees con detenimiento Génesis, vas a encontrar que en los pozos Dios se revelaba. Dios se revelaba a las personas que iban a los pozos. Cuando Agar caminaba, Dios la encontró en un pozo. Dios la encontró y le dijo: yo soy Dios. Con mi esposa viajábamos hasta un pozo del norte. Manejábamos horas y horas para ir. Nosotros venimos de Morelia. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen Morelia. ¿Cuántas horas son? 10, 12. Y venimos a este pozo. Este es un pozo. Aquí Dios se va a revelar a tu vida. Aquí debes tú tener una actitud de inversión y de trabajo. Aquí, escucha, en los pozos se adora a Dios. Vas a encontrar en Génesis, y sí quiero que lo vayas conmigo, por favor. Génesis 21. Génesis 21, verso 25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo he oído hasta hoy. El enemigo quiere quitarnos pozos. Verso 26. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Y allí hicieron pacto. Escucha, cuando tú vas
y tienes una actitud de hambre, una actitud de inversión para ver a Dios y encontrarte con Dios, te vienes a las oraciones, te vienes a las reuniones de la iglesia, te involucras y empiezas a invertir y empiezas a trabajar, llevas a tus hijos para que se inscriban en las casas bíblicas, los traes a los jóvenes, ahí te vas a encontrar con Dios y Dios va a empezar a pactar contigo, te va a dar promesas, pero tenemos que tener una actitud de hambre y de inversión. En los pozos, escucha bien, en los pozos también se adora. Abrir un pozo no es sencillo, pero si tú lees los evangelios, sabes que a Jesús le encantaba ir a los pozos. En Juan 4 se encontró con una mujer y le dijo: yo vengo a tomar de esta agua. Y Jesús ahí estaba y le dijo: yo soy el pozo de aguas vivas. Si tú tomas de mí, nunca volverás a tener hambre, nunca volverás a tener sed. Y la mujer dice: dame de esas aguas, dame de esas aguas. Al ciego le dijo: ve al estanque del Siloé y lávate en ese pozo. En los pozos hay sanidad, en los pozos hay adoración, en los pozos se desatan promesas, en los pozos Dios se revela, pero hay que tener una actitud de hambre. Diga conmigo: una actitud de hambre. ¿Por qué no le damos esas palmas a Dios más fuerte? Y esta actitud de hambre y de inversión se tiene que dar en tres esferas: personal, familiar e iglesia. Cuando yo entiendo que familia feliz es un pozo, yo voy a invertir, yo voy a tener una actitud de compromiso, porque sé que ahí Dios me va a dar promesas, porque sé que ahí Dios se va a revelar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a una cultura de honra. Voy a comprometerme con mis diezmos, voy a comprometerme con mis finanzas, voy a comprometerme con mis ofrendas. Voy a involucrarme y a comprometerme y a abrazar la visión que Dios ha dado a mis pastores. Y voy a tener una cultura ahí de inversión, una cultura de honra. Voy a obedecer a mis pastores, voy a obedecer a mis líderes. Cuando yo entiendo que eso es bueno, entonces Dios va a empezar a pactar. Escucha bien, antes de yo servir a Dios, serví a mi pastor. Y aquí están mis hijos por muchos años. Su esposa me hablaba y me decía: Miguel, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, pastora. Y me decía: quiero por favor que vengas a mi casa para cambiarme el garrafón de agua. ¿Y sabes qué hacía yo? Dejaba de trabajar, me trasladaba, iba y le cambiaba el garrafón de agua. Y me decía: quiero que vayas y saques estas copias. Pero me decía: fíjate bien dónde te voy a decir. Y yo he sido una persona que siempre, escucha, si voy a comprar algo, busco lo mejor y al mejor precio. Y que se me ocurre ir a un lugar que no me dijo ella porque era más barato y de la misma calidad. Y llego yo y le digo: aquí están las copias. E inmediatamente detecta que no es del mismo lugar y me dice: fuiste al lugar que yo te dije que fueras. Y le dije: no. Me dice: tienes que aprender que si tú no puedes obedecer a un hombre, tú no podrás obedecer a Dios. Y si tú no aprendes a seguir las obediencias y las instrucciones de tus pastores, tú no podrás seguir las instrucciones de Dios. Dios empezó a procesarme, Dios empezó a enseñarme. Por eso tienes que tener una cultura aquí, una actitud, una inversión aquí en la iglesia. Comprométete con tus finanzas, comprométete con tus hijos, comprométete con tu familia. Vente, intégrate. También en la esfera de la familia debemos entender que la mayor responsabilidad que nosotros tenemos como padres es guiar a nuestros hijos a Cristo. Yo soy pastor, pero soy papá. Y hemos permanecido con mi esposa firmes, pero más que por la iglesia, por mis hijos. Amamos la iglesia, pero yo sabía que ellos en algún día
tendrían que enfrentarse, su fe tendría que ser probada. Y decidimos con mi esposa modelar cómo permanecer firmes, cómo abrazar los propósitos de Dios. Hemos tenido tiempos malos, pero hemos tenido tiempos muy buenos. Pero escucha, Dios me dijo: estás embarazado. Se nota, pero como que apenas estoy del mes. Dicen que pastor sin panza da desconfianza. Y cuando el café y la coca son pocas, al pastor le toca, dicen algunos, ¿no? Bueno, la unción, ándale, es poca. Wow. Escucha, yo aprendí que tenía que pararme firme. Yo aprendí que tendría que modelar con mis hijos. Hemos pasado tiempos y Dios me dijo: estás por dar a luz. Es decir, las promesas que yo te solté en la eternidad, los sueños que te he dado. Dios nos ha dado unos sueños increíbles. He visto a mis hijos, y se los he dicho, pararse enfrente de multitudes. Cada uno de sus nombres tiene un nombre profético, porque fue la primera profecía que les dimos. Y les digo a ellos: he decidido abrazar el llamado de Dios y creerle y esperar sus promesas. Sí, por la iglesia, pero principalmente por ustedes. Y estoy con mi familia en un tiempo de dar a luz, y las promesas de Dios se van a cumplir. Pero creo que no solamente yo, creo que hay familias. Creo que tú también has estado embarazado y a lo mejor no te dabas cuenta, y has estado en dolor, has estado en sufrimiento. Pero te doy una buena noticia: viene el tiempo en que vas a dar a luz. Las promesas de Dios se van a cumplir para ti y para los tuyos. Hay que tener una actitud de hambre, hay que tener una actitud de dependencia, porque el cielo se va a acelerar para que los propósitos de Dios, que fueron comprados con la sangre de Jesús, se activen para ti y para los tuyos. Has estado enfermo, vas a sanar. Has estado con problemas en tu matrimonio y con tus hijos, el cielo te va a visitar. Vas a entrar a una etapa donde las promesas de Dios van a empezar a acelerarse, se va a cumplir lo que dice la palabra. Las bendiciones, las promesas te van a perseguir, te vas a levantar un día y vas a ver el bien de Dios, y al siguiente día vas a ver el bien de Dios, y al siguiente día vas a ver el bien de Dios. Dale un aplauso a Dios, por favor. Voy a terminar, me quedan 8 minutos. Sí, está bien, 8 minutos. Escucha, la otra esfera es lo personal. Debes entender que debes entrar en una dimensión de entrega voluntaria y sin reservas a Dios. Nadie puede andar tras de ti, nadie. Esposos, nuestra esposa y nuestros hijos no deben ser los sacerdotes, los reyes y los profetas de nuestra casa. Somos nosotros. Somos nosotros. Tú y yo somos los reyes, los profetas y los sacerdotes. Escucha, cuando tú aprendas a invertir, te enfrentarás con un enemigo que se llama un cristiano docto e inconstante. ¿Qué es esto? Cuando tú empieces a entrar en una atmósfera de inversión personal, familiar y de iglesia, tendrás que lidiar con hermanos que son carnales, doctos e inconstantes, que hablen mal de tu iglesia y de tus pastores. Porque siempre que tú quieres abrazar los propósitos de Dios, viene la contraparte. Di conmigo: mi peor enemigo después de mi carne es encontrarme con un cristiano carnal que sabe de Biblia, pero la tuerce, que hable mal de tu casa y de mis pastores. Tú tendrás que aprender a alejarte de esas personas, a amarlas, pero alejarte. Di conmigo: las voy a amar, pero me voy a alejar. Otra vez, las voy a amar, pero me voy a alejar. Las voy a amar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las voy a alejar, pero me voy a alejar. Las vo
Porque nosotros vivimos. Esto que te estoy predicando no lo bajé del internet, son experiencias que he vivido. Porque cuando a nosotros, un hermano carnal, docto inconstante, nos lastimó la iglesia, lastimó a mis hijos. Yo nunca había visto llorar a mis hijos. Yo nunca llorar por alguien que los hubiera lastimado. Porque decían ellos: no es posible, papá. Nosotros hemos visto cómo ustedes los han amado, cómo ustedes los han servido, y no se vale. Y nosotros empezamos a enseñarles y les dijimos: tienes que aprender que en la iglesia siempre hay trigo y hay cizaña, y que Dios no quita el trigo para moldearte Dios no quita la cizaña para moldearte y enseñarse a través de ella. Eso es una labor que le toca a Dios solamente. Sea leal a esta casa, sea leal a sus pastores, plántese aquí, invierta aquí, abrace la visión, siembre aquí, comprométase aquí, tenga una cultura de inversión, una actitud de hambre y de inversión. ¿Me puedes ayudar ahora? ¿Puede pasar? ¿Sí? Tercer punto, y con esto voy a terminar porque me quedan unos minutos. Una actitud de honra y una actitud de lealtad. Regresamos rápido, por favor, a segundo libro de Reyes, donde estábamos. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Deme toda su atención porque aquí termino, por favor. Me quedan unos minutos. Verso 9, ella le dijo a su marido: de aquí que yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Estoy en segundo libro de Reyes, capítulo 4, estoy leyendo el verso 9. Yo te ruego que hagamos ahí un pequeño aposento. Diga conmigo: un aposento. Y en ese aposento vamos a poner cama, vamos a poner mesa, vamos a poner silla, vamos a poner candelero, para que cuando Él viniera ahí se quede. Hay una generación que solo quiere una visitación y no quiere a Dios interviniendo en los asuntos de su familia, en sus finanzas, en su hogar. Y Dios no solamente quiere desatar un avivamiento, una visitación, Él quiere permanecer y ordenar cada área de nuestra vida. La mujer dijo: pongamos ahí una cama, pongamos ahí una mesa, pongamos ahí una silla y pongamos ahí una lámpara. Y esas 4 cosas representan santidad. La cama representa santidad. Yo me imagino cuando Jesús estaba en la tierra y estaba José y María, ¿cómo vivían? Ellos sabían que ahí ese pequeño era el Hijo de Dios, así que cuidaban lo que hablaban, cuidaban lo que veían. Y es lo mismo, tú y yo tenemos que entender que Dios quiere convertirse en aquel que gobierne nuestras vidas y cada área de ellas. Él tiene que sentarse ahí en la silla y empezar a gobernar. No solamente queremos una visitación, hemos clamado muchos, queremos un gobierno, queremos que ahora Dios dirija nuestras vidas, porque nuestras malas decisiones nos llevaron a la ruina y es necesario que Dios empiece a gobernar tu casa, tu familia, hombre, mujer, joven, señorita, líderes. La lámpara representa la palabra que está alumbrando tu caminar diario. La mesa representa la comunión que tienes con Dios. Dios quiere desatar en una generación que está perdiendo la honra, que está perdiendo el honor, estas virtudes en ti y en mí. Voy a terminar poniéndote un ejemplo. David tenía un corazón que amaba a Dios, pero no sabía nada de honra, porque él, cuando quiso traer el arca, la trajo en unos bueyes y en una carreta.
La casa había estado 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. Sus hijos, uno de ellos se llamaba Usa, no había aprendido a honrar al Espíritu, no había aprendido a honrar la palabra, no había dejado que Dios gobernara su vida. Empiezan a trasladar el arca y en un momento dado el hijo de Abinadab toca el arca y muere. Hemos estado inmersos en una cultura que no sabe honrar y algunos han muerto espiritualmente y nunca se dieron cuenta por no saber honrar. Y David tenía un corazón, pero no sabía. Tuvo que venir un Obed. Por eso él se llama Obed. Tenía que venir un Obed que era un portero. No el que estaba en las porterías, sino el que estaba allá a la entrada. Qué increíble cultura tienen aquí ustedes. Y esa cultura tienen que permearla ahí en su casa, en su trabajo, desde que entramos. Una cultura de honor, una cultura de honra. Ustedes, sus pastores, saben honrar, saben invertir. Abracen su ejemplo. Obed, escucha, Obed le dijo a David: tú tienes un corazón que ama a Dios, pero tú no sabes ser gobernado por Dios. Tú tienes un corazón que ama a Dios, pero tú no sabes honrar a Dios, y te voy a enseñar. Y sus pastores son como un Obed, porque en la casa de Obed estuvo 3 meses y Dios desató una prosperidad y una bendición increíble por saber honrar. En la casa de Abinadab estuvo 20 años y no hubo bendición. Algunos cristianos tienen muchos años, pero no han salido y siguen diciendo: pero yo sé que viene el tiempo, pero yo sé que Dios va a cumplir las promesas. Yo te voy a decir algo: las promesas se han tardado porque no has entrado en una atmósfera y una cultura de honra y de honor. Pero si llegas a una actitud de honra, si llegas a una actitud de compromiso, esas promesas que han estado detenidos por 20 años van a empezar a activarse. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Termino. Tenemos que entrar en una cultura de honor, en una cultura y una actitud de inversión y de hambre, y en una dependencia de Dios. Antes de dejar este lugar, quiero hacer una pequeña oración. Cierra ahí tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tu Espíritu Santo empiece a activar una actitud en nosotros de dependencia, una actitud de inversión, una actitud de hambre. Que tu Espíritu Santo empiece a moldear y a meter y a sumergirnos en un bautismo de honra. Espíritu Santo, lleva a cada familia a tener esas actitudes que desatan avivamiento, que desatan bendición. Gracias por esta casa. Que las promesas que con la sangre de Cristo se compraron empiecen a activarse, empiecen a dar a luz, empiecen a activarse. Pero también en las familias, las promesas que han estado detenidas empiecen a activarse, empiecen a activarse, empiecen a activarse, empiecen a activarse, empiecen a activarse. Padre, bendice esta casa y habita en esta casa, en el nombre de Jesús.